Armagedón, ¿qué estamos hablando? Tercera Guerra Mundial, la batalla final. Crece la tensión entre Francia, Israel y Alemania, advierte sobre las intenciones de Putin. Macron y Netanyahu se enzarzan por la creación del Estado de Israel y la inteligencia alemana avisa de que puede producirse un ataque ruso a la OTAN antes del 2030. Dice, desde la OTAN miran con preocupación los dos conflictos y la tensión se palpa. En la guerra de Ucrania, los países siempre han tenido recelos de las intenciones de Rusia por si extiende su agresión no solo a Ucrania, sino a otros países fronterizos, ya que serían de la Alianza Atlántica, Polonia o Lituania, por ejemplo. En el caso de Israel, los aliados muestran su inquietud con los ataques que están perpetrando el gobierno de Netanyahu contra la población civil en muchos casos. Aquí hay algo que me gustaría comentar con el tema de esa amenaza rusa. Desde que empezó la guerra de Ucrania, nosotros oímos que Rusia va a invadir Europa. Sí, y aquí en España lo oíamos continuamente, que Rusia quiere llegar hasta Portugal. Era difícil de concebir, de creer que alguien diga semejante cosas. Pero ¿saben? Hay un poder que es el que siempre, o por lo menos en la etapa ya contemporánea, especialmente desde la Primera Guerra Mundial, tiene a Rusia como la gran amenaza de Europa y que dice que Rusia invadirá Alemania, invadirá Francia y hasta volará del mapa a la ciudad de París. ¿Y quién es ese poder? El catolicismo. ¿Y de dónde viene esa lectura de la realidad? Virgen de Fátima. Es decir, cuando nosotros estamos escuchando de que Rusia es la amenaza mundial, de que Rusia es la propagación de todos los males, de que Rusia quiere invadir Europa, esto es catolicismo. Esto es las apariciones de la Virgen María en Fátima y luego Akita, Garabandal y todo, y los profetas del catolicismo siguiendo la misma línea. Esto es el discurso católico. Ahora, así como provocaron que Rusia entre en Ucrania, así como están queriendo provocar quizás que Rusia entre en Moldavia, que quizás que Rusia entre en Georgia, que Rusia quizás entre en los países que eran de la ex Unión Soviética y también del Imperio Ruso, quizás también logren, por supuesto, que Rusia entre en Polonia. También Polonia estuvo bajo la órbita soviética en su tiempo y quizás puedan provocar y cumplir de que Rusia tenga que ir a más. Cuando el Vaticano habla de que el Vaticano, inclusive el Papa, tendrá que huir de Europa, ¿por qué? Por Rusia. También por la masonería, dicen, pero por Rusia. ¿Quién hizo caer a Babilonia históricamente? Un ejército del norte. En ese tiempo era Medo-Persa. Entonces, vemos cómo este discurso católico, esta cuestión católica de Virgen María en Fátima, la aparición de Fátima, el tercer secreto de Fátima, lo están llevando a cabo las potencias políticas occidentales, se declaren ateas, protestantes o lo que sea, pero están llevando a cabo el plan, la agenda de la Virgen de Fátima. Es que es realmente impresionante. Por eso es tan importante conocer las cuestiones, conocer lo que dice el Vaticano, lo que hace el Papa, porque están cumpliendo la profecía de Fátima, la están realizando y están provocando, porque esto es una realidad, están provocando para que Rusia cumpla esta profecía. Y seguramente lo harán. ¿Hasta dónde les permitirá Dios? No lo sé. ¿Borrará del mapa atómicamente Rusia a París? No lo sé. Pero quizás lo haga. Y ellos están provocando que lo haga. Vamos a seguir con la lectura porque realmente esto es impresionante. Tanto que está habiendo tensiones veladas entre algunas naciones. Por ejemplo, entre Francia e Israel. Ambos gobiernos han chocado en las últimas semanas porque Francia propuso un alto el fuego en Líbano de 21 días, un extremo que rechazó con rotundidad Israel. También han visto sus posiciones enfrentadas cuando Emmanuel Macron ha defendido el trabajo de la misión de la paz en Líbano y Netanyahu defiende que deben abandonar el país. Siguiendo lo que comentábamos, Macron que enciende a Putin, Macron que enciende a Israel, porque lo que va diciendo Macron, cada vez más enemistado con Rusia, cada vez más enemistado con Israel también, con lo cual eso tampoco le va a jugar a favor. Pensemos que Francia tiene muchísima población judía, desde siempre, tiene muchísima población judía.
Ya veremos lo que va a pasar en Francia, pero Francia tiene que jugar un papel trascendental aquí en Europa, como fue hace más de 1500 años. Vamos a seguir. Tensión entre Israel y Francia, pero la tensión se ha concentrado cuando, según filtran medios franceses, Macron habría dicho en el Consejo de Ministros de su ejecutivo que Israel no debe olvidar que su país se creó por una decisión de la ONU que dijo Estado de Israel. Y la respuesta de Netanyahu no ha tardado en llegar en forma de comunicado. Un recordatorio al presidente francés. No fue una decisión de la ONU el que estableció el Estado de Israel, sino la victoria lograda en la Guerra de Independencia, el nombre que usa Israel para referirse a la guerra de 1948 con la sangre de nuestros heroicos combatientes. Bueno, diga lo que diga Netanyahu, ha habido una resolución de la ONU. Y la Unión Soviética fueron los que más votaron, porque podían, por la estructura de la Unión Soviética, tenían muchos votos en todo lo que era la Unión Soviética. La inteligencia alemana ve probable un ataque ruso antes del 2030. Francia mira a Israel y Alemania continúa preocupada por las intenciones futuras de Rusia. Ahora, desde la inteligencia alemana, se advierte de que el Kremlin podría atacar un país de la OTAN antes del 2030. Ha sido este martes en el Bundestag, el Parlamento alemán, donde los jefes de 3 servicios de inteligencia alemanes han avisado sobre esto. En términos humanos y materiales, las Fuerzas Armadas rusas probablemente podrán llevar a cabo un ataque contra la OTAN a finales de esta década, ha afirmado de forma directa Bruno Kahl, jefe del Servicio de Espionaje y Contraespionaje alemán. El Kremlin ve a la República Federal de Alemania como un enemigo, ha añadido el dirigente en declaraciones recogidas por Bild. Bueno, si se levantara el Kaiser, si se levantara de la tumba los grandes estrategas alemanes del siglo XIX y principios del XX, que decían que la paz de Europa y la paz de Alemania y la prosperidad de Alemania, inclusive de Europa, solo dependía de una cosa: la amistad con Rusia. Y Estados Unidos, y más que Estados Unidos, lo que realmente manejan esto, que están en Europa, en la élite del poder, lo sabe muy bien, y por eso romper esa alianza. Y vamos, para terminar esta noticia, leer esta parte final. Dice: Kahl, asimismo, ha ido más allá y ha asegurado que Alemania ya está en un conflicto directo con Rusia. Vaya, son palabras mayores, porque los planes de Putin, agregado, no solo pasan por invadir Ucrania, sino por la creación de un nuevo orden mundial, lo que vimos con BRICS. En último término, ha indicado de que la actividad de Moscú ha alcanzado niveles sin precedentes y por eso ha alertado de que se pondrán a prueba las líneas rojas de Occidente. Esto no tiene vuelta atrás. No lo tiene. Hay gente que está pensando, no, es que si llega ahora Donald Trump, quizás llega la paz al mundo. Esto no va a llegar la paz, estemos claros. Vamos a ver algunas cosas más. Rusia, la política rusa permite el uso de armas nucleares en caso de agresión contra Bielorrusia. Si se ataca a Bielorrusia, aliado incondicional, por supuesto, de Rusia, pues ellos pueden usar armas nucleares. Y esto es de último momento. Rusia habilita un polígono para ensayos nucleares a gran escala en respuesta a los pasos de Estados Unidos. Sí, vuelve a habilitar un viejo polígono de la época de la URSS de pruebas de armas nucleares. ¿Para qué? Para probar armas nucleares. Ha vuelto la Guerra Fría, ha vuelto realmente, ya no hablan de el telón de acero, sino el del telón de silicio, este rompimiento de 2 bloques otra vez. Bueno, esto va a ir ahora sí. Y si en la Guerra Fría, y si con la Unión Soviética, al final, por intervención divina y por intervenciones a veces hay, bueno, no vamos a comentar ahora, pero quizá algún día podamos comentar alguna que otras circunstancias de cómo a veces se estuvo a punto, y no solo con la famosa crisis de los misiles, también alguna otra historia por confusiones de los sistemas tecnológicos, pero más de una vez estuvo a punto de ir a la guerra nuclear, pero Dios lo ha frenado. Esta vez, al final no se frenará, se llegará hasta el fondo. Vemos aquí, bueno, el artículo, pero ahora vamos ya a la recta final y con el Rey del Sur y la Tierra Gloriosa. El Rey del Sur, las naciones, el mundo del Islam, especialmente del terrorismo islámico, y la Tierra Gloriosa, pues hablamos de la tierra de Israel. Sí, la Tierra Gloriosa, Israel. El Minyan secreto. Vamos a leer este artículo. Es muy interesante, vamos a leer una parte. Recorriendo la historia judía hasta el tiempo de los templos, en su grandeza y destrucción, os lleva al momento en que las oraciones serán cantadas en este mismo lugar santo. Lea a continuación para aprender dónde está ese lugar. Sí, hay un artículo aquí muy interesante. ¿Saben? Lo vamos a dejar.
lo vamos a dejar porque, para no extendernos ya demasiado, lo vamos a dejar para la próxima. En la próxima que tengamos sobre el tema también de Israel, que comentemos todo esto, leeremos este artículo, es muy interesante, pero es un artículo extenso y no queremos que esto dure mucho, estos programas de noticias, entonces lo vamos a dejar para la próxima y ahí sí lo leeremos. Pero es realmente muy interesante lo que nos cuenta aquí. Vemos fotos también más que interesantes. Miren, cuestiones, bueno. Lo vamos a leer, lo dejamos prometido y la próxima lo leeremos. Pero vamos, todo lo que pasó en estas últimas 2 semanas. Si Dios quiere, haremos una la semana que viene, así podemos ya ir no tan cargados de noticias y entonces poder tener más tiempo para ciertas cosas. Explosiones tras una nueva ola de ataques contra el sur de Beirut. Bueno, esto 24 de octubre. Sigue la guerra con Hezbollah, sigue la guerra con el Líbano. Israel está excavando el cementerio en el que será enterrado. ¿Quién lo dice? Pues Irán, por supuesto. Aquí vemos a este militar iraní con sus palabras, que Israel se está cavando su propia tumba. Irán ordena a sus fuerzas armadas prepararse para la guerra, también. Reportan explosiones en la capital siria y sus suburbios. Esta guerra que lleva ya como 50 años y que sigue en guerra, Israel contra Siria, están en guerra. Están en una paz técnica, pero no se llegó a un armisticio y nada más, con lo cual siguen en guerra. Israel lanza ataque de represalia contra Irán. Y esto fue la gran noticia de este último tiempo, la represalia de Israel. Más de 100 aviones, aparentemente por territorio, surcando el territorio de Irak, de Jordania y de Irak, llegando a la frontera y de ahí lanzando misiles desde la frontera. Fue un ataque bastante novedoso y más de 100 aeronaves, entre F-16, entre F-35 y algunos más, y lanzando ataques a Irán. La respuesta que se esperaba de Israel, que habían dicho, como habíamos comentado la semana pasada, que lo harían antes de las elecciones de Estados Unidos. Pensemos que todo lo que está pasando hoy también se está midiendo, calculando al milímetro. ¿Por qué? Por las elecciones de Estados Unidos. Israel bombardea a Irán en respuesta al ataque con 180 misiles del 1 de octubre. Sí, lo que pasó el 1 de octubre, cuando Irán con 180, 200 misiles alcanzó territorio de una manera impresionante a Israel, Israel respondió. Israel, que fue un gran triunfo. Bueno, recuerdo que uno miraba los vídeos del ataque de Irán, todos los vídeos filmados y filmados por israelí, y se veían cómo llegaban los misiles y todos tocaban tierra. Nunca se veía a la defensa israelí, la famosa cúpula de acero, prácticamente deteniendo a los misiles en el aire. Cantidad de vídeos que nos llegaban ahora del lado del ataque de Israel, y veíamos una defensa iraní impresionante, captando muchísimos misiles. Parece que no hizo tanto daño, inclusive hoy se hablaba que Israel quería volver a atacar porque sí hubo un ataque a la residencia en Galilea de Netanyahu, que Netanyahu no estaba ahí y que tenían derecho a responder. Pero bueno, se dice que fue bastante efectivo, se dice que no. Parece que algo ha quedado claro. Ha corrido mucha agua desde aquella famosa guerra de los 6 días del año 1967, donde Israel en pocos días luchó contra una coalición de cerca de 4 ejércitos. Estaba Egipto, estaba Jordania, estaba Siria, estaba Irak. Israel conquistó un montón de territorio. Sí, fue una victoria impresionante. Algunos dirán, bueno, terminó en empate, ya, pero la nación que recién nacía y que pelea contra una coalición, pues fue una victoria impresionante. Pero ha pasado mucho tiempo. Y estas naciones se han dado cuenta que se tenían que armar, que se tenían que fortalecer. Y ahora lo que queda claro es que esa propaganda, ese mito del cual veníamos desde que yo soy niño, de que Israel se los come con patatas a todos juntos, pues de eso nada de nada. Lo que está claro que a no ser que Israel haga una locura de tirar todas las bombas nucleares, pero también sería el fin de Israel, a Israel se lo comen con patatas. Israel tiene 6, 7 frentes abiertos. No puede vencer. Aquí quedan 2 opciones. O se cierran los frentes y se llega a una paz. ¿Eso es lo que le interesa a Israel? ¿Eso interesa al Vaticano? ¿Eso interesa a Satanás? ¿Eso interesa a los propósitos del tercer templo?